La mayoría de las especies de murciélagos se basan en la ecolocalización para encontrar a sus presas. Es por esto que no tienen ningún problema en absoluto para encontrar a sus presas en la oscuridad. Las llamadas desde el murciélago pueden alcanzar hasta los 130 decibelios, registrado como el más intenso de todos los animales voladores en el mundo. El proceso de ecolocación es muy complejo y se ha estudiado en detalle por varios investigadores. Lo que se observa es que son capaces de diferenciar entre las señales que entran y las que salen. Es la forma en la que pueden enviar comunicaciones y recibirlas al mismo tiempo. El proceso de ecolocación se ha dividido en dos categorías: ecolocación de bajo ciclo y ecolocación de alto ciclo. Con la primera, los murciélagos hacen llamadas cortas que les permiten terminar de hacer sus propias llamadas antes de que reboten. El murciélago contraerá los músculos del oído medio para que sus propias llamadas no hagan daño a los oídos internos. Cuando liberan los músculos del oído medio, son capaces de escuchar los ecos devueltos. La diferencia entre los sonidos es lo que utilizan para determinar la ubicación de la presa, incluyendo la distancia. Una gran parte de lo que sabemos sobre ecolocalización del murciélago se le atribuye a Lázaro Spallanzani, que realizó pruebas en la década de 1970 que involucraba ponerlos en la oscuridad aun así fueran capaces de moverse y encontrar comida. Sin embargo, cuando se les taparon los oídos, tenían dificultades para moverse y encontrar sus fuentes de alimento. Esto demostró que los murciélagos se basan en sus oídos, más que en sus ojos, para realizar el movimiento. El uso de clics en los murciélagos también se asocia con la ecolocalización. Estos clics tienen un significado distinto, en forma similar al código Morse. El uso de detectores de murciélagos ha sido muy útil en muchos estudios para poder determinar sus frecuencias y comprender mejor cómo funciona la ecolocalización de los murciélagos. Es difícil de entender plenamente el medio de comunicación entre los murciélagos, porque el tono de sus sonidos es a menudo tan alto que se encuentra fuera del rango auditivo para los seres humanos. Los murciélagos usan la intensidad de estos ecos para saber qué tan cerca está la presa y dónde se encuentran estos murciélagos. Los estudios realizados en restos de fósiles de murciélagos muestran que la ecolocalización no era algo que eran capaces de hacer hace aproximadamente 52 millones de años. Por lo tanto, se cree que este proceso se desarrolló para los murciélagos con el fin de ser capaces de prosperar. La reflexión del sonido es el rebote de una onda de sonido en una superficie dura. El sonido que llega al obstáculo se llama sonido incidente, y el sonido que se devuelve es el sonido reflejado. Cuando un sonido se refleja, generalmente cambia de dirección en que se propaga y pierden una cantidad de energía. La reflexión varía según la naturaleza del material reflectante. El uso de la reflexión del sonido. La reflexión del sonido se usa en los sonares de los barcos, las ecografías y los escenarios de teatro. Sus características son el tamaño del obstáculo y la longitud de onda determinan si una onda rodea el obstáculo o se refleja en la dirección de la que provenía. Si la onda se refleja, el ángulo de la onda reflejada es igual al ángulo de la onda incidente, de modo que si una onda sonora incide perpendicularmente sobre la superficie reflejante, vuelve sobre sí misma. De esta misma manera funciona el eco. El eco se produce cuando una onda sonora incide sobre un obstáculo y ésta es reflejada por aquel obstáculo. Se origina así entonces una nueva onda que parece provenir de detrás del obstáculo. Cuando emitimos un sonido frente a una superficie reflectante próxima a nosotros, percibimos la onda emitida y la reflejada, pero no las podemos distinguir, ya que nuestro oído es incapaz de distinguir dos sonidos que nos llegan con una diferencia de tiempo menor a una décima de segundo. En cambio, percibiremos un eco si la reflexión se produce a más de 17 metros de nosotros, ya que entonces el recorrido total de la onda será de al menos 34 metros. Y como el sonido se propaga en el aire a unos 340 metros por segundo, la diferencia de tiempo para las ondas emitida y reflejada será de al menos 0,1 segundos. Se denomina refracción al cambio continuo de dirección que experimenta al frente de una onda, debido a la velocidad de propagación de un punto a otro del medio. Consideremos una onda sonora plana, que se propaga por el aire, siendo el plano de la onda vertical y la dirección de propagación de izquierda a derecha.
Si suponemos que las capas más altas del aire, la temperatura es más elevada, la densidad será menor y por lo tanto la velocidad de propagación de dicha onda será mayor. Las ondas de Huygens de la parte superior de la onda tendrán un radio mayor al que la parte inferior, por lo tanto la onda puede ir cambiando de dirección. La intensidad de una onda se define como la potencia media transportada por unidad de área a través de una superficie perpendicular a la dirección de propagación, es decir que la onda es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al foco emisor y por lo tanto directamente proporcional al cuadrado de la amplitud de dicha onda. El experimento consistió en recrear las ondas sonoras que emite el murciélago mediante gotas de agua que al chocar sobre un objeto o un cuerpo se devuelven hasta su punto de inicio.